a grabar. Habíamos quedado, ¿no es cierto? Que habíamos empezado a ver... Ya nos quedan unos cachitos chicos, ¿no es cierto? Que eran cuestiones de procedimientos principalmente. Sí. Cuestiones de procedimiento y cuestiones que son ya más mnemotécnicas. Compartamos pantalla entonces. Bien. Ahí habíamos hablado sobre ese truco. Un segundo, muchachos. ¿Aló? No, po. Se la mandé a Alejandra Tapia. Sí. A la Alejandra Tapia. Ok. Ya, parece que vamos a apagar esta cuestión. Suficiente por hoy día. Eso, ya está. Habíamos estado hablando de ese truco, ¿no es cierto?, en la reunión anterior, ¿no es cierto?, que es un truquillo, ¿no es cierto?, un poquito fuerte. Y aquí hay una cuestión que tal vez tiene sentido, ¿no es cierto?, comentarla, ¿no es cierto?, solamente porque, porque tiene que ver con lo que habíamos comentado antes. Se supone, ¿no es cierto?, que el Sistema Nacional de Inversiones funciona todo el año. ¿Ok? Entonces, en realidad, la cosa como debiera funcionar, ¿no es cierto?, es que las entidades públicas que formulan proyectos, ¿no es cierto?, que piden plata, que sé yo qué, ¿no es cierto?, deberían estar ingresando proyectos, ¿no es cierto?, durante todo el año para el año que sigue. ¿Ok? O sea, todos estos proyectos, ¿no es cierto?, qué sé yo, deberían ir acumulándose, ¿no es cierto?, proyectos que con recomendación social favorable, qué sé yo, ¿no es cierto?, para ir a la ley de presupuesto. En estricto rigor se supone, ¿no es cierto?, de hecho las normas así lo indican, ¿no es cierto?, que el Congreso cuando formula la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, lo que hace es decidir proyecto a proyecto. Por cada asignación debería pronunciarse el Congreso. En la realidad, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que los proyectos de un año para otro, ¿no es cierto?, que están listos para ser ejecutados, ¿no es cierto?, son muy pocos. Y lo que termina ocurriendo, ¿no es cierto?, es que el Congreso decide una especie de monto al bulto, ¿no es cierto?, y por la vía de las provisiones contables, ¿no es cierto?, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Desarrollo Regional, asigna una cantidad de plata, ¿no es cierto?, para inversiones en cada región. Y la región en realidad, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es preparar proyectos durante todo el año para ejecución inmediata. ¿Ok? Una cuestión sumamente irregular, ¿no es cierto?, y que eso determina finalmente, ¿no es cierto?, de que las actividades, ¿no es cierto?, de que los proyectos muchas veces se caigan, ¿no es cierto?, tengan muchos inconvenientes de ejecución, ¿no es cierto?, y eso hace muchas veces la diferencia entre los gobiernos regionales que les va bien, que hacen bien la pega, ¿no es cierto?, y aquellos gobiernos regionales que no lo hacen muy bien, digamos, o que no hacen la pega finalmente, porque están sujetos a todos los imprevistos que puede tener la ejecución de un proyecto. Aquí hay procedimientos, ¿no es cierto?, que son un poco los pasos que uno debería considerar antes de ejecutar un proyecto. En primer lugar, ¿no es cierto?, está la cuestión de la admisibilidad. O sea, aquí, si ustedes quieren presentar un proyecto, ¿no es cierto?, deberían contar 5 días hábiles a contar del día siguiente de la fecha de postulación al CNI. ¿Qué es lo que significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que cuando ustedes presentan un proyecto, ¿no es cierto?, a la Seremía de Planificación, en este caso, ¿no es cierto?, lo primero que se hace, ¿no es cierto?, es un informe de admisibilidad. Esa admisibilidad, ¿no es cierto?, es una vista gruesa, ¿no es cierto?, de si ustedes son entidad ejecutora, si el proyecto está completo, ¿no es cierto?, si están todos los antecedentes, etcétera. No es mucho más que una enumeración de los antecedentes que se requieren para un proyecto. ¿Ok? Una vez que se ha declarado admisible, ¿no es cierto?, entonces sí se ingresa al Sistema Nacional de Inversiones. ¿Ok? En 10 días, a contar del día siguiente a la fecha de ingreso del SNI, hábiles, ¿no es cierto?, en la administración pública por defecto todos los días son hábiles, se emite un primer RATE, una primera observación, si se quiere, ¿no es cierto?, sobre la cual ustedes tienen tiempo indefinido para trabajar. ¿Ok? O sea, una vez que les entregan el primer RATE, ¿no es cierto?, ustedes pueden demorarse lo que quieran, ¿no es cierto?, o se van a demorar lo que puedan, ¿no es cierto?, en presentar las correcciones a las observaciones que les pueden haber dado.
Y aquí están, ¿no es cierto?, los 10 días después, ¿no es cierto?, o sea, una vez que ustedes subsanan los problemas que pueda tener el proyecto, ¿no es cierto?, la formación del proyecto, entonces de nuevo el Ministerio de Planificación se toma otros 10 días para responder por las observaciones que les pueda haber hecho. Podría caer en una reevaluación. Una reevaluación, ¿no es cierto?, se origina, ¿no es cierto?, qué sé yo, en situaciones en las cuales el proyecto ha cambiado drásticamente. Han habido cambios importantes, ¿no es cierto?, en las magnitudes observadas, en los costos, ¿no es cierto?, en los beneficios, muchas veces producto de las observaciones iniciales, en que muchas veces se decide, ¿no es cierto?, incluso modificar el proyecto. Una reevaluación, ¿no es cierto?, tiene este mismo procedimiento, ¿no es cierto?, pero aquí empieza, ¿no es cierto?, con 10 días hábiles de partida. ¿Okay? Estos procedimientos simplemente me interesan, ¿no es cierto?, que esto quede claro, ¿no es cierto?, entre otras razones porque muchas veces, ¿no es cierto?, se suele recurrir a una especie de muletilla, ¿no es cierto?, decir, mire, no, lo que pasa es que el Ministerio de Planificación no está tramitando. Fíjate que los plazos están definidos reglamentariamente. En estricto rigor, ¿no es cierto?, si ustedes tienen un proyecto que está bien hecho, ¿no es cierto?, no deberían demorarse más de un mes, ¿no es cierto?, en tenerlo listo, ok, ¿cómo se llama?, para financiamiento. No deberían demorarse más de un mes. 5 días para admisibilidad, 5 días hábiles, digamos, y después 10 días hábiles, ¿no es cierto?, después del primer ratio. O sea, estáis hablando de 15 días hábiles, ¿no es cierto?, y eso es menos de un mes. Un mes tiene 20 días hábiles, menos de un mes. Si ustedes solucionaran los problemas, ¿no es cierto?, que pudiera tener el proyecto en primera vuelta, supongamos que tiene problemas de algunas magnitudes, algunos problemas de edición o lo que sea, si ustedes sacan, ¿no es cierto?, esa cuestión en poco tiempo, no se demorarían más de otros 15 días más, ¿no es cierto?, es decir, a todo reventar, un mes y medio en obtener la aprobación de un proyecto. Cuando uno dice, mire, fíjese, ¿no es cierto?, que el Ministerio nos está tramitando, ¿no es cierto?, normalmente lo que está ocurriendo ahí, ¿no es cierto?, es que los muchachos, ¿no es cierto?, del ministerio, de la entidad que presenta o que postula el proyecto, ¿no es cierto?, lo están haciendo mal. Lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es que después del primer rate, ¿no es cierto?, los tipos están tomando el tiempo que quieren, ¿no es cierto?, para responder las consultas, los alcances y observaciones. Eso no tiene plazo. Y es ahí donde se atrasan las cosas. ¿Ok? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Esto es administración pública, y probablemente a ustedes, ¿no es cierto?, no les haga mucho sentido todavía. Lo van a tener cuando se enfrentan a este problema. Aquí hace referencia a una carpeta digital, ¿no es cierto? Necesidad de inversión, dice, se entenderá como postular al momento de ser ingresado en la carpeta digital el oficio suscrito por la autoridad financiera. ¿Ok? O sea, la carpeta digital, ¿no es cierto?, está hoy día en el Banco Integrado de Proyectos. La clave que yo les di, ¿no es cierto?, para mirar proyectos, ¿no es cierto?, en el Sistema Nacional de Inversiones, incorpora el acceso a la carpeta digital. O sea, ustedes pueden ver todo lo que ha pasado con un proyecto, ¿no es cierto?, incluyendo la documentación formal que se acompaña normalmente a un proyecto. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la vinculación, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, con la DIPRES, con la Dirección de Presupuesto, ¿no es cierto?, y las vinculaciones que hay entre unas y otras. ¿Okay? Análisis técnico económico, la evaluación ex post, ¿no es cierto?, Sistema Nacional de Inversiones al medio, ¿no es cierto?, formulación presupuestaria y ejecución presupuestaria. ¿Okay? Sobre la formulación del presupuesto y sobre la ejecución del presupuesto, ¿no es cierto?, tiene que ver entonces principalmente la dirección de presupuesto. Fíjense que aquí están los actores, digamos, institucionales que operan en cada lado del proceso. ¿Ok? Digamos, actores institucionales en el sentido de leyes. ¿Ok? Vale la pena que las conozcan, ¿no es cierto?, porque aquí está la base, ¿no es cierto?, de todo lo que es la administración pública para más adelante. ¿Ok? Sobre todo en las que están acá. Ley de Administración Financiera del Estado, Ley de Presupuesto de la Nación, ¿no es cierto?, y, bueno, la ley que acaba de cambiar, ¿no es cierto?, la Ley de Gobierno y Administración Regional. ¿Okay? ¿Estamos chanchos en eso? Sí, profe, está todo bien hasta ahí. Ya está. Vamos a cerrar esto, ¿no es cierto?, entonces. Esta presentación.
presentación, que se supone que era la... que se supone que era la introducción, que nos íbamos a hablar poquito en eso. Vamos a otro tema ahora, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que se conoce como el ciclo de vida de los proyectos. De nuevo, este es un tema que es bastante común a los cursos de evaluación de proyectos. Ustedes han visto, qué sé yo, el curso de evaluación genérico de proyectos. Los proyectos, ¿no es cierto?, tienen un ciclo de vida, ¿ok? Y el ciclo de vida, ¿no es cierto?, en general, en términos bien generales, ¿no es cierto?, uno diría que está entre la idea, ¿no es cierto?, la idea de un proyecto, ¿no es cierto?, qué sé yo, una prefactibilidad y una factibilidad. Normalmente, ¿no es cierto?, eso es lo que ustedes probablemente les dijeron en el curso de evaluación de proyectos o algo por el estilo, si es que lo hicieron. ¿Hicieron evaluación de proyectos? ¿O ya les pregunté eso alguna vez? Mira, el sentido económico de una cosa como esta, ¿no es cierto?, es que el estudio de un proyecto uno tiene que verlo como una inversión, ¿ok? La inversión, ¿no es cierto?, significa... ¿qué diablos pasó aquí? ¿Por qué decimos esto? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que el proceso de formulación de un proyecto, estas etapas, este ciclo de proyecto, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la generación de información, ¿no es cierto?, para verificar la rentabilidad de un proyecto. ¿Okay? Es exactamente eso. Lo que estamos haciendo es comprar información reduciendo certeza. Eso es en la práctica. A nadie le gusta botar la plata y por lo tanto lo que se hace es estudiar los proyectos. Pero el problema que tienen estos ciclos, ¿no es cierto?, de formulación de proyectos, ¿no es cierto?, es que en algunas de las etapas uno podría llegar a la convicción de que en realidad el proyecto no tiene sentido. ¿Okay? El proyecto no es buena idea, ¿no es cierto?, o no es posible de hacer, o cualquiera de ese tipo de cosas. Mira, cuando yo estudiaba en la Chile, ¿no es cierto?, me tocó, que si yo ver, yo no participé directamente de eso porque ocurrió antes que yo entrara a la universidad, pero me tocó verlo, ¿no es cierto?, el caso ¿cómo se llama?, porque había habido un problema grave, ¿no es cierto?, qué sé yo, que no tiene mucho que ver con el asunto, y la cuestión es que supe de primera fuente el caso. Y era el caso, ¿no es cierto?, de alguien que había mandado a evaluar un proyecto en la Universidad de Chile, un proyecto inmobiliario. ¿Okay? Estamos hablando de finales de los años 70 en Santiago. El proyecto inmobiliario era la construcción de un caracol. ¿Se acuerdan ustedes de los caracoles? De esos como centros comerciales que eran como redonditos, ¿no es cierto?, que tenían como una rampa que daba vuelta. Bueno, estaban muy de moda en esa época ese tipo de centros comerciales. Y a alguien con muchas lucas se le había ocurrido instalar uno. Y los números se veían muy bonitos, ¿no es cierto?, porque en esa época había muy pocos caracoles en Santiago, había uno solo, ¿no es cierto?, y la verdad es que le estaba yendo muy bien. Entonces este tipo, ¿no es cierto?, dijo, ajá, caracol también, donde caben uno, caben dos. Y en la Chile, ¿no es cierto?, llegó a acuerdo de precios y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y empezaron el estudio. Y lo primero que hicieron, ¿no es cierto?, fue mirar cuántos permisos, ¿no es cierto?, habían para caracoles en la Comuna de Providencia, para caracoles comerciales, por supuesto. Sorpresa, se encontraron con que habían 6 más, y que ya estaban bastante avanzados. Con ese antecedente, ¿no es cierto?, fueron donde el inversionista, ¿no es cierto?, le dijeron, ¿sabe qué? Hay 6 caracoles más, y se los mencionaron dónde estaban, que si yo quiero 2 caracoles, ¿no es cierto?, no sé qué cantidad de cosas más. Le dijeron, así, listo, yo te diría, el estudio no tiene ningún sentido. No vale la pena, ¿no es cierto?, meterse con un 7º caracol, ¿no es cierto?, después de que se entraran todos los demás. A menos que usted decida apurar la causa, pero eso es materialmente imposible. Como resultado de eso, el estudio llegó hasta por ahí nomás, hasta ahí nomás. Claro que la Chile le cobró por el estudio por completito, porque no se podía saber a priori, ¿no es cierto?, de que no se iban a encontrar con ese pastel. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que la recopilación de información, lo que ocurre cuando uno evalúa un proyecto, ¿no es cierto?, es que las distintas etapas, ¿no es cierto?, en el fondo son etapas sucesivas, ¿no es cierto?, porque uno va decidiendo paso a paso, ¿no es cierto?, si vale la pena meter lucas en la siguiente etapa de evaluación. O sea, desde el momento que uno se le ocurre una idea, ¿no es cierto?, ya, ok, la idea pinta. ¿Vale la pena hacer un estudio? ¿Meter plata, ¿no es cierto?, para hacer un estudio?
si vale la pena, ¿no es cierto?, entonces se arriesga esa plata. Pero esa plata, ¿no es cierto?, podría indicar, ¿no es cierto?, que el proyecto no tiene sentido. Podría decir, ¿no es cierto?, que el proyecto sí tiene sentido, y entonces, ¿no es cierto?, pasamos a una etapa más fina, ¿no es cierto?, una etapa de diseño. ¿Ok? Diseño o factibilidad, ¿no es cierto?, como quieren llamarle, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto?, nos puede también llevar sorpresas. Puede ocurrir que en la última etapa, ¿no es cierto?, lleguemos a la conclusión de que el proyecto no es viable, y todas las etapas previas las habríamos quemado inútilmente. Fíjate, ¿no es cierto?, que si el estudio nos dice, ¿no es cierto?, que el proyecto no es rentable o no vale la pena hacerlo, ¿no es cierto?, es que no hay que hacerlo. Es clásica, ¿no es cierto?, la respuesta, oiga, pero si he gastado tanta plata en esta cuestión, ¿no es cierto?, entonces hagámoslo nomás. No, pues eso significa aumentar las pérdidas. ¿Ok? Bueno, ese es el sentido económico que tiene esta cuestión. El ciclo de vida de proyecto, ¿no es cierto?, básicamente se intenta, ¿no es cierto?, lo que intentamos describir con esto, ¿no es cierto?, es lo que podríamos llamar la compra de certeza. ¿Ok? Lo que estamos haciendo con esto, ¿no es cierto?, es comprar información. ¿Ok? Y bueno, aquí partamos por algunas definiciones, ¿no es cierto?, que de nuevo para ustedes les deberían resultar familiares. ¿Ok? Aquí partimos por una pregunta: ¿qué es un proyecto? ¿Okay? Dice que es un esfuerzo sistemático, generador de capacidad para solucionar un problema, lograr un objetivo específico que requiere la aplicación de recursos en un espacio y en tiempo determinado. ¿Okay? También es la búsqueda de una solución inteligente, ¿no es cierto?, al planteamiento de un problema tendiente, bla, bla, bla. Aquí tienen todas las definiciones de proyecto, ¿no es cierto?, que uno puede encontrar en la literatura. ¿Okay? Cuidado con esto. De nuevo, ¿no es cierto?, en los proyectos, ¿no es cierto?, muchas veces nos encontramos, ¿no es cierto?, con ideas que parecen ser geniales. Yo diría, apelaría al castellano simplemente. ¿Ok? Hay ideas, ¿no es cierto?, hay proyectos, ¿no es cierto?, que en realidad no son mucho más que una ocurrencia. ¿Ok? No es una solución inteligente, no hay un esfuerzo sistemático, ¿no es cierto?, para analizar la cosa, ¿no es cierto?, lo que estamos tratando de hacer. No es una combinación de recursos humanos y no humanos, etcétera, etcétera. De eso está llena las tesis de grado de ustedes, muchachos, de los estudiantes aquí en la universidad. Hay muchísimos proyectos que yo diría que están muy débilmente estudiados, ¿no es cierto?, y que no pasan de ser mucho más que una idea. ¿Ok? En este sentido, ¿no es cierto?, quizás valga la pena una recomendación directa. Ustedes mismos, ¿no es cierto?, hagan el ejercicio. Si ustedes tienen un proyecto, ¿no es cierto?, siempre piensen, ¿no es cierto?, en si le meterían plata a lo que tienen en ese minuto. ¿Cuánto apostarían por lo que están haciendo? ¿Ok? Eso es muy importante, ¿no es cierto?, tenerlo claro, porque la administración pública, ¿no es cierto?, y debería ser igual la administración privada, ¿no es cierto?, lo que estamos tratando de hacer, ¿no es cierto?, con proyectos, ¿no es cierto?, es justamente eso: evitar las tonterías, las ocurrencias, ¿no es cierto?, las ideas mal estudiadas, ¿no es cierto?, aquellas cosas, ¿no es cierto?, medio mesiánicas, ¿no es cierto?, que en realidad no aportan mucho a la situación inicial. ¿Okay? Bueno, y aquí, ¿qué es un proyecto público? Bien, aquí hay una definición. Son los proyectos que buscan alcanzar, dice, un impacto sobre la calidad de vida y el bienestar de la población. Los promotores de estos proyectos son principalmente los estados, representados por ministerios, gobiernos regionales, municipios, incluso por medio de apoyo a comunidades, organismos laterales, ONG y algunas veces las empresas privadas en sus políticas de responsabilidad social. Y bueno, y aquí te dice, mira lo que hay que hacer, ¿no? Hay que analizarlos para ver si esta cosa funciona, etc. ¿Okay? Cuidado con esto, ¿no es cierto? La idea de un proyecto público, ¿no es cierto?, no es solo, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, no son solo productos del Estado. Aquí participan, ¿no es cierto?, también organizaciones no gubernamentales, incluso a veces empresas privadas, ¿ok?, en sus políticas de responsabilidad social. Digamos, un proyecto puede ser público y no estatal, ¿ok? Atención con eso, ¿no es cierto? Porque también es algo que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? No es lo mismo ser público que estatal. ¿Ok? Qué sé yo, la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, es una universidad pública, y es estatal. La Universidad de Santo Tomás, ¿no es cierto?, es una universidad pública, pero es privada. ¿Ok? Y la diferencia, ¿no es cierto?, está dada por esta definición que está acá. ¿Ok? O sea, digamos, ¿no es cierto?, que cualquier proyecto, ¿no es cierto?, que busque mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto?, y el bienestar de la población objetivo, ¿no es cierto?, en ese sentido,
son proyectos públicos, ¿ok? Cuyo objetivo sea ese, ¿ok? Probablemente muchos de ustedes, ¿no es cierto?, qué sé yo, no creo, porque eso fue hace muchos años, ¿no es cierto? Pero en el año 2011, ¿no es cierto?, hubo una revuelta de universitarios en Chile, ¿ok? Y la consigna central, ¿no es cierto?, era la búsqueda, ¿no es cierto?, de una educación de una universidad pública y de calidad y no al lucro. Salió la consigna del no al lucro. ¿Y por qué no al lucro? ¿Por qué no al lucro? ¿Qué significa eso, el no al lucro, todo esto? ¿Alguien tiene alguna idea sobre ese tema? Creo que es referencia a no obtener ingresos. No A estoy no muy obtener seguro, sí. ingresos. Me cago, ya. Va, O sea, no estoy muy seguro. yo no estaría tan seguro tampoco, porque no obtener ingresos, ¿no es cierto?, significa que no tienes plata para nada. ¿Y cómo hay que pagar los profes, qué sé yo, las instalaciones y todo eso? Profe, no el lucro se refiere a, no sé, prestar, no sé, algún servicio o alguna cosa, pero sin abusar de eso, o sea, sin, o sea, se tienen ingresos obviamente, pero no con la intención de abusar, algo así. Ya, o sea, tú dices que las empresas privadas tienen la intención de abusar, entonces, ¿eso? ¿Quieren tener más plata, obviamente? O sea, tú dirías que si yo, no sé, por el Falabella, por ejemplo, lo que le interesa es abusar de sus clientes. ¿A qué se refiere entonces, profe, con no al lucro? Ya. A ver, qué bueno, yo no me imaginé que con esto iban a caer tan redonditos. Chanchito, cuidado con esto. En el caso de la universidad, quizás detallemos un poquito más el caso de las universidades, ¿no es cierto? De hecho, las universidades desde siempre, ¿no es cierto? Desde la ley de universidades de los años 80, ¿no es cierto? De principios de los 80, los privados pueden fundar universidades, ¿no es cierto? Pero las universidades estaban definidas como sin fines de lucro. Eso significa, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que las universidades, ¿no es cierto?, no están orientadas a maximizar ganancias. ¿Ok? No están orientadas a maximizar ganancias privadas. ¿Ok? Eso no significa, ¿no es cierto?, que esas empresas, ¿no es cierto?, qué sé yo, tuvieran fines de pérdida. No eran máquinas para regalar plata, ni nada que se le parezca. Era prestar un servicio. ¿Cómo se materializa eso, ¿no es cierto?, en la ley chilena? Y en casi todas las leyes del mundo, por supuesto. En que las instituciones privadas sin fines de lucro, por supuesto que tienen que cobrar, ¿no es cierto?, por sus servicios, porque de otra manera no podrían sobrevivir. ¿Te das cuenta? Cobran, ¿ok? Cobran. Si tienen excedentes, ¿no es cierto?, esos excedentes los deben reinvertir, no los pueden retirar de la empresa. Esa es la forma en que se materializa la entidad sin fin de lucro, en el caso chileno. Y lo que estáis haciendo ahí es apelar, ¿no es cierto?, a una definición estratégica de la organización que sea. Si la empresa, ¿no es cierto?, tiene fines de lucro, ¿no es cierto?, lo normal es que se oriente a maximizar el beneficio. ¿Te das cuenta? Eso significa, ¿no es cierto?, que si yo, Falabella, ¿no es cierto?, no quiere, digamos, abusar de sus clientes, ¿no es cierto?, lo que quiere, ¿no es cierto?, es vender los productos más rentables posibles, ¿no es cierto?, los que ustedes más prefieran, o más quieran, o que estén más dispuestos a pagar. ¿Te das cuenta? A ella no le interesa, ¿no es cierto?, a Falabella, ¿no es cierto?, no le interesa que si yo, que ustedes quieran disfrazarse de Pokémon. Si están dispuestos a pagar por el disfraz de Pokémon, ¿no es cierto?, ningún problema, lo va a vender. Le da lo mismo. ¿Te das cuenta? Si ustedes quieren comprar banderines del Colo Colo, también le va a importar un pepino a Falabella. Le va a vender banderines del Colo Colo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está haciendo, ¿no es cierto?, una corporación, una empresa, ¿no es cierto?, que tiene fines de lucro. Está obligada, de hecho, ¿no es cierto?, a maximizar beneficios, porque además son sociedades. Por lo tanto, la administración de la empresa privada con fines de lucro, ¿no es cierto?, es manifestar, responder frente a sus propietarios. ¿Te das cuenta? El administrador de una empresa que tiene fines de lucro, ¿no es cierto?, tiene que asegurarse, ¿no es cierto?, de que su jefe, ¿no es cierto?, es decir, los accionistas, se den cuenta, ¿no es cierto?, de que él hizo todo lo posible por maximizar la riqueza de los dueños.
Eso es la idea, ¿no es cierto?, que hay detrás del fin de lucro, ¿ok? Cuando la institución no tiene fines de lucro, ¿no es cierto?, entonces no interesa mucho, ¿no es cierto?, maximizar el beneficio de los propietarios. Lo que ellos hacen es una actividad que es meritoria por sí mismo. ¿Te das cuenta? A nadie le interesa perder plata, ¿no es cierto? Y normalmente uno esperaría que una corporación sin fines de lucro, ¿no es cierto?, no tenga ni ganancias ni pérdidas, que más o menos ras. ¿Te das cuenta? Porque está cumpliendo una misión que tiene una métrica distinta. ¿Te das cuenta? Cuidado con esto, ¿no es cierto, muchachos? Hay mucha literatura sobre gestión de entidades sin fines de lucro, ¿no es cierto? Es un campo muy amplio, ¿no es cierto? Muchos de los ingenieros comerciales, que probablemente ustedes conozcan, están trabajando, ¿no es cierto?, en corporaciones que no tienen fines de lucro, en fundaciones, en corporaciones, qué sé yo, en organizaciones gremiales, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Chile, ¿no es cierto?, qué sé yo, la Cámara Chilena de la Construcción, por decirte algo, ¿no es cierto?, es una, o la Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, son corporaciones, son organizaciones gremiales, ¿no es cierto?, sin fines de lucro, ¿no es cierto?, que realizan una enorme cantidad de actividades que tienen que ser gestionadas, ¿no es cierto?, por gerentes de primera línea. ¿Se dan cuenta? Cuestiones como las mutuales, por ejemplo, qué sé yo, ubican las mutuales, ¿no es cierto?, que sé yo, la mutual de seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, todas esas cosas, son administradas por gremios también, ¿ok? Y tampoco tienen fines de lucro. Se supone, ¿no es cierto?, que las ganancias que eventualmente puedan aparecer, ¿no es cierto?, en algunas de esas corporaciones se reinvierten. O sea, nadie saca plata, ¿no es cierto?, para el bolsillo. ¿Te das cuenta? Ese es el sentido que tiene lo que tenemos anotado acá. Buscan este tipo de cosas, están definidas en torno a objetivos, ¿no es cierto?, que están asociados, ¿no es cierto?, al bienestar de la comunidad. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que esto tiene varios otros bemoles, ¿no es cierto?, que sé yo, porque además los mercados no funcionan muy bien, ¿no es cierto?, en muchos de estos negocios que son públicos, ¿ok? No funciona muy bien en ese tipo de cosas y eso es una muy buena razón también para realizarlo a través del Estado, digamos. Pero esa es una cuestión aparte. Esta es una cuestión de fundamento, ¿ok? Una cuestión de fundamento, ¿no es cierto?, que nos dice entonces, mira, el objetivo de las instituciones que postulan a proyectos públicos, ¿no es cierto?, que intentan realizar proyectos públicos, no está en la última línea del balance, está, ¿no es cierto?, en otra métrica incluso. Si ustedes fueran gerentes, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de un museo, por decirte algo, ¿no es cierto?, que sé yo, que es una cosa que a mí mismo me costó mucho que lo entendieran y que no lo entendieron en el Museo San Miguel de Zapa, ¿no es cierto?, era porque, bueno, ellos están tratando, ¿no es cierto?, estuvieron tratando de hacer más eficiente la gestión del museo. Yo decía, compadre, la métrica, ¿no es cierto?, de un museo, de una institución privada sin fines de lucro, ¿no es cierto?, no la podéis medir en plata. Porque en realidad, ¿no es cierto?, a ti no te interesa sacarle plata a la gente que vaya al museo. ¿Ok? De hecho, gran parte de los museos, ¿no es cierto?, que si estamos hablando de museos, ¿no es cierto?, en particular, en realidad se financian mediante aportes, de patrocinios, de sponsors, ¿no es cierto?, y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, que no son ventas de etiquetas al público. ¿Ok? Hay algunos museos que venden etiquetas al público, pero no son muchos, de hecho, en el mundo entero. Y también reciben aportes de todo tipo, ¿ok? Pero un museo de las momias Chinchorro, ¿no es cierto?, la verdad es que no es precisamente un bestseller, ¿no es cierto?, ni es tampoco una cuestión muy guau, ¿no es cierto?, ni que esté muy de moda. No podéis cobrar mucho, y además no es muy legítimo cobrar mucho. ¿Te das cuenta? En ese caso, ¿no es cierto?, entonces, el éxito de tu museo, ¿no es cierto?, se mide en realidad por otro tipo de variables. Por ejemplo, la cantidad de gente que lo visita. Quizás la cantidad de turistas, a lo mejor la cantidad de estudiantes. Eso va a depender mucho, ¿no es cierto?, de cuáles sean tus objetivos públicos, de nuevo, ¿no es cierto?, en cuanto a museo. Un museo podría decir, mira, nosotros somos principalmente una entidad educadora, ¿no es cierto?, nosotros mostramos, ¿no es cierto?, qué sé yo, a nuestra propia comunidad de dónde venimos, ¿ok? Y por tanto, ¿no es cierto?, probablemente su principal objetivo, ¿no es cierto?, sea lograr que vaya mucha gente, muchos estudiantes a verlos, como parte de su currículum de estudios. ¿Te das cuenta? Otro museo podría decir, mira, nosotros queremos mostrarle al mundo, ¿no es cierto?, qué sé yo, la cultura de este país, de esta región, de esta cosa. ¿Ok? Entonces, a lo mejor a ellos lo que les va a interesar, ¿no es cierto?, es tener una gran cantidad de visitas de turistas. ¿Te das cuenta? Fíjate que cambió la métrica. Una vez que tú has definido un propósito estratégico, ¿no es cierto?, para tu organización, ¿no es cierto?, entonces tú verás cómo lo haces plata, ese asunto, ¿no es cierto?, para poder funcionar.
pero créanmelo, no es muy difícil que un museo que tenga muchas visitas acceda, por ejemplo, a financiamiento estatal. ¿Ok? O que si yo, un museo que traiga muchos turistas, por ejemplo, tenga financiamiento privado. Y vamos a dar dos ejemplos de inmediato, para que ustedes, solamente para que ustedes lo vean. ¿Ustedes conocen el Museo Guggenheim de Bilbao, en España? ¿No? No, profe, Se los muestro. Lindo. Busquemos una foto. Dame un minuto. Aquí no vamos a mostrar las páginas porno. si quiere mostrarlo. ¿Que las páginas porno? No. No, vamos a mostrar el Museo Guggenheim. Guggenheim, Bilbao, aquí está. Y vamos a mostrar imágenes. Y vamos a compartir la pantalla. A compartir la pantalla, ¿no es cierto? Bien, ese es el Museo Guggenheim de Bilbao, mira. No sé si se ve bien ahí. La foto no es muy buena, ¿eh? Mira, fíjate que es raro el museo, ¿no? Bueno, esa torre, ¿no es cierto?, es un edificio empresarial, ¿no es cierto?, que hay en Bilbao. Pero este es el museo. ¿Okay? Este que está acá, mira las formas raras que tiene. Es un edificio construido, ¿no es cierto?, revestido entero en titanio. Este es el río, al lado. Fíjate en esto como una araña que hay acá, es gigante. Mira cómo se ven las personas al lado de eso. ¿Qué tal? Está bonito, ¿no es cierto? Aquí hay otra foto, mira. Mira la forma del museo. Es re lindo. Es re lindo, ¿no es cierto? Sí. Tuvo el buen gusto de costar como 50 millones de dólares esta cuestión. Pero mira, esta cuestión, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que en el caso de Bilbao, atrae, ¿no es cierto?, casi 1 millón de turistas al año. Solo el museo. Profe, $50 millones. ¿Mm? Dios mío. Y me Tanta quedé corto. plata. Y me quedé corto, ¿no es cierto? Porque en realidad eso solamente fue la construcción. Todo lo que es infraestructura, equipamiento, obras de arte, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Tiene cosas hermosas esta cuestión en el museo. A ver si aparece el pupi por aquí en alguna parte. Bueno, hay una foto de la araña esa que les había mostrado recién. Es una escultura eso. ¿Okay? Que está como en el camino ¿Eso está como en el patio del museo? en la parte de atrás, la que da al río. Ah, ya. Se accede Qué por una genial. calle que está adentro, ¿no es cierto? Y eso. Bueno, ahí hay una foto durante una exposición, ¿no es cierto?, de arte visual. ¿Qué más? Aquí, por aquí vi el pupi. Ese es el pupi. Ahí está re feo el pupi, ¿no es cierto? Pero ese es un perro de flores. Es un gigantesco perro de flores. Mira el tamaño de las personas. Qué bonito. ¿Sabes? Bueno, esto es una maravilla, ¿no es cierto? Esto fue diseñado por un arquitecto norteamericano, ¿no es cierto?, Premio Mundial de Arquitectura, ¿no es cierto?, que se llama John Geary, ¿no es cierto?, que él también cobró sus buenos palitos ahí por entre medio, ¿no es cierto?, por hacer ese museo. Este museo, como les digo, ¿no es cierto?, genera, ¿no es cierto?, alrededor de 1 millón de visitas al año. Profe, ¿cómo cuánto cuesta una entrada para ese museo? Para un turista, 10 ¿Sí? euros más o menos. ¿€10? Que depende, si eres de tercera edad, ¿no es cierto?, te cobran como 7 euros, ¿no es cierto? Si eres un brocacoche, Ah, te cobran como 5. ¿Ok? No es una gran qué cifra. bueno. No es una gran cifra, ¿te das cuenta? Porque, bueno, porque los costos de operación de esa cuestión son gigantescos. Pero adivina quién cofinancia esto. La Cámara de Comercio y Turismo de Bilbao. Claro, po, obvio, po. ¿Te das cuenta? Si hay 1 millón de extranjeros dando vuelta por alrededor del museo, ¿no es cierto? Y que compran cositas para comer, que compran recuerditos y cuanta patilla, ¿no es cierto? Claro que es negocio mantener el museo. Así que un gran aportante, ¿no es cierto?, del Museo Guggenheim de Bilbao, ¿no es cierto?, son los comerciantes de la ciudad. ¿Qué tal? Cerca de un 30% del presupuesto, ¿no es cierto?, del Guggenheim viene de los habitantes de la ciudad. Otra parte, ¿no es cierto?, viene, por supuesto, de las entradas, ¿no es cierto?, qué sé yo, de las licencias, ¿no es cierto?, de la venta de cachureo y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que es típica, ¿no es cierto?, porque se financian mucho este tipo de actividades. Ya, ¿ok? Ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, de museo, ¿no es cierto?, que está fundamentalmente orientado al turismo.
En este museo ustedes no van a encontrar cacharros antiguos, ni piezas históricas, ninguna zapatilla. ¿Ok? Hay, qué sé yo, un museo de la cultura vasca que están por ahí cerca, ¿no es cierto? Que es una casona antigua, qué sé yo, que muestra con cachureo del año de la pera. No. Y tampoco vaya a haber artistas locales ni nada que se le parezca. Aquí tú tenés arte de excelencia, incluso arte, muchas veces se ha criticado que es un arte medio jet set o medio mediático, ¿no es cierto? Que si yo, por ejemplo, que si yo han habido exposiciones electrónicas, por ejemplo, en que hay artistas plásticos, ¿no es cierto?, que muestran cosas extrañas, ¿no es cierto?, en video, con juegos de luces y cosas de ese estilo. Se hizo alguna vez una exposición de la moda, o han traído, que si yo, exposiciones itinerantes, ¿no es cierto?, de que si yo, de grandes museos del mundo, como el Hermitage de San Petersburgo, ¿no es cierto?, que si yo, en fin. En general, ¿no es cierto?, es un museo fuertemente orientado al turismo. Aquí no hay cacharros antiguos, ni tipos tocando charango, ni nada de eso. ¿Te das cuenta? Solo avanzada artística, ¿ok? Y comercial, muy fuertemente comercial. Como contrapartida, ¿no es cierto?, hay otro ejemplo de museo, ¿no es cierto?, que es súper interesante, ¿no es cierto?, el caso del Museo Violeta Parra. ¿Lo ubican? ¿Lo ubican el Museo Violeta Parra? A ver si hay fotos de esa cosa también. Esto es un poco absurdo, ¿no es cierto?, esto, pero... Aquí está el Museo Violeta Parra. Esto está en Santiago. Mira, esa es la entrada. Este museo está en calle Cuñamaquena, ¿no es cierto?, al llegar de ahora en Paraguay. Está bonito, ¿no es cierto? Cucarrito, ¿no es cierto? Sí, Está, está está violita, mono, ¿no es cierto? Está está bonito. Mira, eso es lo que muestran. Eso es la muestra del Museo Violeta Parra. Ahí, qué sé yo, los tapices que bordaba la Violeta Parra, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Están los instrumentos, las guitarras, ¿no es cierto? Poesías y cosas de ese estilo. Bueno, este es un museo, ¿no es cierto?, que es un museo político, yanquitos. ¿Ok? Este museo no se sostiene, ¿no es cierto?, con la venta de entradas, porque no vendería ni una. Va muy poca gente a verlo. El 94% del presupuesto viene del Estado. Porque es el Museo de la Violeta Parra, pues. ¿Te das cuenta? Ni más, ni menos. Está súper lindo. Bien, a ver. Al menos por Profesor, dentro. profesor, ¿Sí? no hay ninguna ley o algo que regule el gasto que se pueda hacer del Estado frente a estos museos, porque claramente, como usted dice, no subsisten si fuera por las personas que vayan a ver ese tipo de arte. Pero no hay nada que regule el gasto que se hace en aquellos museos, porque si no Sí, es por la ley algo de llamativo, presupuesto. no hay algo llamativo ni nada, no se consideraría, se podría considerar algo así como un gasto innecesario para el Estado. Franci, ¿para qué preguntáis? Bueno, difíciles. A ver, mira, en Finche principio, Fran. si hay control, si hay control, ¿no es cierto? La ley de presupuesto, ¿no es cierto?, te dice, mira, qué es lo que puedes y no puedes hacer, ¿ok? Y por supuesto hay definiciones políticas, ¿no es cierto?, que deciden qué es lo que hay que hacer y qué no, ¿ok? Usted ha ido al Museo de la Memoria en Santiago, por ejemplo, es otro caso de museo político, ¿ok? Yo no tengo nada contra los museos políticos a todo esto, ¿eh? Yo de hecho creo, ¿no es cierto?, que, a ver, porque la pregunta que estáis haciendo, Francia, ¿no es cierto?, supone, ¿no es cierto?, una cierta, a ver, ¿cómo te lo dijera?, cierta aprehensión, ¿no es cierto?, sobre el sentido que tiene gastar esa cantidad de plata en un museo de la Violeta Parra. ¿Quién es la Violeta Parra? ¿No es cierto? Uno podría preguntarse eso, ¿no? O sea, si no va mucha gente, ¿no es cierto?, qué sé yo, sin nada de nada, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué? ¿Por qué estamos gastando plata en eso? ¿No es así? Sí, yo así lo pienso, porque si no subsiste con la clientela, entonces es una pérdida nomás, po. Si no hay gente que va a verlo. Es por lo que te decía antes, o sea, en la práctica, ¿no es cierto?, las métricas que tienen las instituciones públicas no son las de ganar plata, ¿ok?
De hecho, una cuestión como esa, ¿no es cierto?, funciona casi solo por presencia. El hecho de que Chile tenga un museo, ¿no es cierto?, dedicado a Violeta Parra, te dice algo de Chile, del país. Un extranjero, ¿no es cierto?, le va a parecer muy extraño, muy curioso, muy interesante, muy algo, ¿no es cierto?, todo eso que está ahí. Los mismos chilenos, ¿no es cierto?, van a poder decir muchas cosas sobre eso. De hecho, el Museo de Violeta Parra fue atacado durante las protestas que empezaron en octubre del 2019. De hecho, aquí hay fotos incluso de eso, parece, por lo que estuve viendo ahí a la pasada. Es un museo político, ¿te das cuenta? O sea, que si yo el solo hecho que haya sido atacado por una turbamulta, ¿no es cierto?, te está diciendo, ¿no es cierto?, que hay un cierto rechazo, ¿no es cierto?, a una expresión política que pudiera haber detrás de la Violeta Parra. O sea, y te digo eso directamente, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, que si yo, la gran parte de las concentraciones que hubieron en octubre del 2019 para adelante, ¿no es cierto?, se hacían, por ejemplo, frente a, qué sé yo, la Biblioteca Nacional. Y a la Biblioteca Nacional no le pasó nunca nada. Se hacían al lado, ¿no es cierto?, de que sea el Museo Histórico Nacional. Nunca le pasó nada al Museo Histórico Nacional. ¿Te das cuenta? Pero el Museo de Violeta Parra sí lo atacaron. Varias iglesias fueron atacadas en los meses de octubre del 2019 para adelante. ¿Te das cuenta? O sea, hay una reacción política. La gente responde de alguna manera, ¿no es cierto?, a ciertos símbolos, ¿no es cierto?, culturales, estéticos, ¿no es cierto?, o de algún tipo, ¿no es cierto?, que el Estado decidió mantener ahí. ¿Te das cuenta? Por tanto, eso no es neutro. ¿Okay? Uno podría preguntarse, ¿no es cierto?, bueno, ¿por qué, que si yo en la escuela naval hay una estatua del almirante Merino? ¿Tú crees que tiene sentido que el Estado gaste en una estatua del almirante Merino? Cuesta dilucidar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ya, bien, dicho eso, ¿no es cierto? Aquí hay una partida, ¿no es cierto?, que yo creo que en el fondo, ¿no es cierto?, que en el fondo que aquí lo que estamos discutiendo es una cuestión que está súper asociada a otro problema más, que es un problema un poco distinto. Yo creo que aquí hay una manifestación aquí se está manifestando hay algo que tenemos extraviado. Mira, cuando estuve haciendo esos estudios para el Museo San Miguel de Zapa, ¿no es cierto?, yo le pregunté a mucha gente, ¿no es cierto?, haciendo estudios de esto, ¿no es cierto?, por qué valía la pena mantener el Museo San Miguel de Zapa, ¿no es cierto? De hecho, por ese mismo tiempo se anduvo hablando del Gran Museo de la Cultura de Chinchorro, ¿se acuerdan de eso? Y la respuesta casi siempre, invariablemente, era, bueno, porque es interesante, porque son las momias más antiguas del mundo, y qué sé yo, ¿no es cierto?, y por tanto esto va a atraer muchos turistas. De nuevo, estamos pensando de una manera un poco fenicia, ¿no es cierto? Es decir, la cultura de Chinchorro vale por lo que se le pueda vender a los turistas. ¿Estáis seguros de eso? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo diría que no, profe. No, tampoco. Yo igual diría que no, ¿Y por qué otra cosa podría valer la cultura de Chinchorro, chanchitos? por lo que es, por la información que se puede sacar, por la cultura que nos entrega Arica, eh, por estudio igual, por la forma en cómo fueron embalsamadas las momias y todo ese tipo de cosas. Ya, tú decías algo así como una especie de museo científico. De hecho, esa era una de las opciones que yo manejaba. Yo les decía, mira, probablemente, ¿no es cierto?, una de las cosas que tú podrías hacer acá, ¿no es cierto?, es tener un museo científico. Ya que si yo, los arqueólogos se andan peleando en los campos de estudio, ¿no es cierto?, dónde ir a trabajar, dónde ir a desenterrar cositas, qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Este podría ser un tremendo aporte a eso, ¿no es cierto?, y podría vender, qué sé yo, alojamiento para arqueólogos, ¿no es cierto?, vender equipamiento, vender los lugares donde se pueda explorar, y qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, investigación en torno a la cultura de Chinchorro, un museo científico. Pero lo que yo postulaba, ¿no es cierto?, en esa época, ¿no es cierto?, y la verdad es que un autor norteamericano me dio la razón, ¿no es cierto?, tenía que ver con una cuestión identitaria, ¿ok? Las comunidades tienen identidades, aunque parezca raro, y la identidad tiene valor económico. ¿Te das cuenta? Eso recién está empezando a estudiarse, ese tema, ¿no es cierto? Yo te diría que los primeros trabajos sobre eso, ¿no es cierto?, los hizo nada menos que George Akerlof, ¿no es cierto?, hace unos 10 años atrás, no mucho más que eso. ¿Por qué les digo esto? La cultura, ¿no es cierto?, es información informal, si quieren, ¿no es cierto?, tácita, ¿okay? Es información tácita. ¿Te das cuenta?
algo dice, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no es cierto?, que es información súper importante esa cuestión. A ver, piénselo de esta manera. En un paper original de Akerlof, ¿no es cierto?, parte comentando de algo como eso. Imagínense ustedes, ¿no es cierto?, que si yo que a ver, no sé, a las mujeres o a los hombres, ¿no es cierto?, y viceversa, ¿no es cierto?, supongan que un día amanece con el sexo cambiado, ¿ok? Y se miran en el espejo, ¿no es cierto?, y los hombres ven una tremenda chiquilla, ¿no es cierto?, más buena que el pan con chancho, ¿cachai?, llena de vueltas y cosas, ¿no es cierto?, ¿qué pasó aquí?, ¿no es cierto?, bueno, soy yo, pero metido adentro de otro cuerpo. O a la chiquilla le pasa lo contrario, que si ellos se despiertan un buen día, ¿no es cierto?, y se despiertan como un macho lleno de músculos, espaldas y cosas, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? O sea, si una chiquilla sale a la calle con un cuerpo, ¿no es cierto?, de qué sé yo, no sé, no me sé ningún actor musculoso. A ver, ¿quién podría ser? No sé, con el cuerpo de Vin Diesel, por ejemplo. El weón de ese de los autos. Mamadísimo. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo se vería un Vin Diesel, ¿no es cierto?, con modales de mujer? Es difícil imaginar a ese personaje en sí con actitudes de mujer, hombre, diga uno más O sea, posible. que si yo, ¿no es cierto?, que si yo se vería francamente ridículo. Ustedes, Marcelo, que si yo, Jaime, ¿no es cierto?, que bueno, es feo, ¿no es cierto?, se despiertan un día, ¿no es cierto?, que si yo, con pinta de, qué sé yo, de la Shakira o algo por el estilo. ¿Qué les pasaría a ustedes? O sea, que en la calle les tiran un piropo. ¿Qué responden ustedes? Bueno, fíjate, ¿no es cierto?, que ese experimento raro, ¿no es cierto?, te lleva, ¿no es cierto?, a esta cuestión que acabo de decir. La identidad, ¿no es cierto?, tiene mucho valor, tiene valor. O sea, de hecho, contiene informaciones tácitas, ¿no es cierto?, respecto de las personas, de los lugares, etcétera, etcétera. Y voy a decir un ejemplo, ¿no es cierto?, como que pone Akerlof, ¿no es cierto?, que no es mío, que ayuda a entender lo que estamos diciendo, pero en la práctica, ¿no es cierto?, si ustedes quieren verlo a nivel Arica, ¿no es cierto?, que si yo, ustedes, ¿no es cierto?, ¿alguno de ustedes se ha preguntado por qué, por ejemplo, Parinacota nunca se ha logrado dar con una actividad económica que funcione? ¿Por qué Parinacota, siendo una región una provincia tan grande, ¿no es cierto?, no hemos logrado dar con una actividad económica que funcione ahí? ¿Se lo digo yo? A mí me ha tocado ver todos estos hombres de negocio, ¿no es cierto?, que han tratado de hacer negocio en Parinacota. Gente que ha ido a comprar ajo, ¿no es cierto?, que se iba a comprar orégano, que ha tratado de hacer una planta de agua mineral, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo. Y se encuentran con que, a ver, versiones de lo que me han dicho textual, no se puede hacer negocio con estos huevones. Siempre te están tratando de cagar. No cumplen los contratos. No los podéis, si no tienen plata, ¿no es cierto?, no los podéis financiar porque no te van a cumplir después. Y si tú les preguntáis a ellos, ¿no es cierto?, te van a decir lo mismo respecto de los de afuera. No, es que estos siempre nos andan mirando con cara de idiota. Nos quieren hacer huevones todos. Básicamente tenía un choque cultural. El principal problema que tiene Parinacota, ¿no es cierto?, es que tiene rasgos culturales muy propios. Y no logra funcionar con Chile, con los chilenos. Esa cuestión, ¿no es cierto?, es una cuestión súper extraña, ¿no es cierto? De hecho, yo no sé si ustedes lo saben, ¿no es cierto?, pero qué sé yo, pero las compañías mineras, ¿no es cierto?, en Iquique, ¿no es cierto?, en Tarapacá, tienen contratado empresas que se dedican a vincular la empresa con la comunidad. Esa es su pega. Intermediarios. Son ONGs. Pero las empresas mineras no saben cómo llegar a acuerdos con las comunidades andinas. Y contratan especialistas en comunidades andinas, ¿no es cierto?, para poder llegar a acuerdos. Eso, chanchitos, es cultura. Entonces, cuando cambian los ambientes culturales y políticos y sociales, ¿no? Ahora estamos viviendo una etapa como esa, ¿no es cierto? O sea, si ustedes miran los negocios hoy día, ¿no es cierto?, que si yo, la bolsa cayó en un 10% en un día, ¿cachai?, después de la elección del domingo pasado. ¿Cachai? El lunes, ¿no es cierto?, cayó un 10% al tiro. El martes cayó otro algo más por ciento, ¿no es cierto? El dólar se fue a las nubes, ¿no es cierto?, qué sé yo. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
¿Por qué se lo toman tan mal los agentes de negocios la elección del domingo pasado? Porque va a quedar la embarrada, profe. Vamos a hacer Chilezuela. No sé si ya, ¿qué más? ¿Alguien que opine algo más? ¿Hay alguien de izquierda aquí? Aparte de su profe, por supuesto. ¿Hay alguien de izquierda aquí? Impactada. ¿Qué ¿Qué dijiste, Melissa? Que he quedado impactada, profe. ¿Qué? Porque estos temas son re delicados, o sea, sí o sí, si estuviéramos en una sala, estarían ofreciendo combos. No. Mira, yo creo que la universidad, la gracia de la universidad no es que se puede discutir cualquier cosa, ¿cachai? Y se puede opinar cualquier cosa también, ¿ok? La María José está como metiendo bulla, ¿qué pasa? ¿Querías decir algo, María José? Bueno, ya. No, no es peyorativo ni nada que se le parezca. O sea, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Con eso simplemente, si tú le preguntás a cualquier agente de negocios, todos ustedes me imagino que leen el diario financiero, ¿no es cierto? Lo que les está diciendo el diario financiero, qué sé yo, la economía de negocios del Mercurio, qué sé yo, ¿no es cierto? Es que lo que pasa, ¿no es cierto?, es que el horizonte es incierto. Incerteza, no sabemos qué va a pasar. ¿Y cómo que de un día para otro no saben lo que va a pasar? Se produjo un quiebre, aquí hay un cambio, ¿no es cierto? Hay un cambio político, social, que es muy importante, ¿no es cierto? Y los tipos, ¿no es cierto?, no saben a qué atenerse. Chanchito, se los presento, eso es el costo de la cultura. Un cambio político de un entorno, que es una cuestión medio indefinida, que todavía ni siquiera ha empezado, ¿no es cierto?, ya produce desconfianza en los mercados. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos cuando uno dice, mira, ¿por qué tenemos que financiar un museo, ¿no es cierto? Bueno, quizás porque nosotros queremos, de alguna manera, ¿no es cierto?, rescatar una cuestión identitaria, cuestiones culturales identitarias. ¿Qué es lo que nos identifica como país? ¿Cómo somos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Se dan cuenta? Permite que la gente se autorreconozca, digamos, de alguna manera también. Hace unos 15 años atrás, ¿no es cierto?, yo seré mi planificación en esos años, 2006. Ese año, ¿no es cierto?, en la encuesta CACEN, ¿no es cierto?, se hizo una pregunta, ¿no es cierto?, se preguntó sobre identidad con los pueblos indígenas. ¿Cuál era el pueblo que tenía más identidad, creen ustedes, que más se autorreconocía como tal, que había logrado preservar su idioma, muchos elementos culturales, etcétera, etcétera? Adivinen. Adivinen. ¿Alguna adivinanza? ¿Quién creen? ¿Qué pueblo podría haber sido? ¿Podría haber sido los Aymara, los Atacameños, los Diaguita, los Chonchis, los Cahuéscar, los Mapuche? ¿Cuál podría haber sido? Los mapuches. Se escucha harto en la TV también. Los mapuches eran los que tenían más fuerza identitaria, los que más se autoidentificaban, los que lograban traspasar su idioma de una generación a otra. ¿Con quién tenemos problemas? Con los mapuches. ¿Se dan cuenta del valor de la cultura? Bueno, yo creo que eso, ¿no es cierto?, y es una impresión personal, ¿no es cierto?, yo creo que eso no está valorado. En los sistemas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos hoy día, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, no hay una valoración y no existe en el mundo entero, ¿no es cierto?, algo que nos pueda decir, mire, la cultura vale tanto, ¿no es cierto?, ¿por qué vale la pena, ¿no es cierto?, preservar valores culturales? ¿Por qué vale la pena financiar un museo de la Violeta Parra, ¿no es cierto?, o por qué el Estado gasta una millonada, ¿no es cierto?, en subvenciones, qué sé yo, a la casa de Pablo Neruda, qué sé yo, a la de Gabriela Mistral, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Ok? La pregunta está abierta. O sea, la pregunta de Francia, ¿no es cierto?, es re complicada. ¿Cachai? O sea, ¿cuánto vale la cultura? No hay respuesta económica todavía. Lo único que hay son chapuceos políticos. En la práctica, ¿no es cierto?, la administración de instituciones públicas, de instituciones privadas, pero que producen bienes públicos, ¿no es cierto?, hoy día es difícil de valorizar. Es muy difícil de valorizar.
Lo que sí tiene sentido, ¿no es cierto? Y por donde va la cosa, ¿no es cierto? Es por la vía de la construcción de métricas específicas para cada caso. ¿Te das cuenta? O sea, que si yo, las visitas de un museo, ¿no es cierto?, son una buena guía, ¿no es cierto?, de saber cuánto vale un museo. ¿Te das cuenta? Pero no es la única. ¿Se dan cuenta? La difusión, probablemente, ¿no es cierto?, el gran soporte de, qué sé yo, del Museo Violeta Parra, ¿no es cierto?, sea probablemente la difusión de la obra de Violeta Parra. Si todo el mundo en Chile ha escuchado canciones de Violeta Parra y le gustan, y qué sé yo, la cantan, y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, bueno, es un aporte cultural valioso. ¿Te das cuenta? La métrica, ojo, cuidado con eso. Aquí hay una métrica distinta. De hecho, eso es lo que vamos a ver cuando veamos impacto y todas esas cosas, ¿no es cierto? Vamos a ver justamente eso, métricas distintas para los proyectos públicos. ¿Ok? ¿Está más claro? Viejos perros y chanchos Sí, profe. también. La Melissa lo tiene clarísimo ya. Bien, sigamos. Atenta. Ya, chicos. Bien, por ahí va la cosa. Esto es una explicación preliminar. Sigamos. Y aquí está un poco lo que les explicaba al principio. El proceso, la lógica del ciclo de vida en proyecto, el proceso de transformación de ideas surgidas de la detección de necesidades, problemas, oportunidades en soluciones concretas para la provisión de bienes y servicios que mejor resuelven dichas necesidades o problemas o aprovechan las oportunidades. ¿Ok? Esa es la lógica. ¿Ok? Lo que estamos buscando acá, ¿no es cierto?, con los ciclos de vida de los proyectos, ¿no es cierto?, es encontrar la mejor solución. ¿Ok? A un problema, a una necesidad, lo que sea, ¿no es cierto?, que hayamos detectado. ¿Ok? Cuidado, es aquí donde nos perdemos también muchas veces. ¿Ok? De aquí surgen ideas que son puras burradas. Les conté lo de la... No, pero veamos otro ejemplo curiosísimo. Bueno, el mismo ejemplo de Chironta es un buen ejemplo de eso, que lo hemos comentado en varias oportunidades, el caso del embalse Chironta, ¿no es cierto? En realidad, la idea de los embalses, ¿no es cierto?, ¿de dónde sale? ¿Alguien tiene alguna idea de dónde salieron esas ideas? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Ambos son embalses agrícolas, por si acaso. Chironta y Livilcar son embalses agrícolas. ¿Todos han oído hablar de esos proyectos, no? Yo lo No, desconozco. lo desconozco, profe. No, no han oído hablar de los proyectos. Bien, a ver, el embalse Chironta, ¿no es cierto? Está en Chironta, ¿no es cierto? Como es obvio. Eso está como a unos 80 kilómetros hacia el oriente, ¿no es cierto?, en el Valle de Utah. ¿Ok? Ahí se proyecta, ¿no es cierto?, y se está construyendo un embalse, ¿no es cierto?, de gigante, ¿no es cierto?, que alberga unos 40 millones de metros cúbicos y que tiene el buen gusto de costar alrededor de 100 millones de dólares. Yo diría que va galopando para los muchos millones de dólares. ¿De dónde salió ese proyecto? ¿A alguien se le ocurre por qué estamos haciendo una cosa como esa? Livilcar, ¿no es cierto? Todos han oído hablar, ¿alguno de ustedes ha ido a la Virgen de las Peñas? Si alguno ha ido, ¿Mm? no, yo no. Cuando van para allá, ¿no es cierto?, pasan por la quebrada de Livilcar, ¿ok? Y en la quebrada de Livilcar, ¿no es cierto?, se está proyectando también, se ha proyectado un embalse también, más chico, ¿no es cierto?, pero también muy caro, ¿ok? ¿De dónde salieron esos proyectos tan curiosos? A ver. Son dos embalses agrícolas, reitero. La respuesta, ¿no es cierto?, es sorprendente. O sea, en realidad, ¿no es cierto?, esos embalses, ¿no es cierto?, surgen del hecho, ¿no es cierto?, de que durante muchos años, y con cierta regularidad ocurre en Arica, la bajada del río San José. ¿Ok? La bajada de los ríos en general, que dejan la pelotera. ¿Ok? Que si yo, contaminan las aguas de las playas, que si yo, ¿no es cierto?, y revientan, ¿no es cierto?, las temporadas turísticas, ¿no es cierto?, todos los años, cada vez que ocurre una cosa como esa. ¿Ok? Durante muchísimos años se ha venido estudiando cómo diablos resolver ese problema. ¿Cómo se resuelve ese problemazo? Y se han inventado un montón de cosas extrañas, ¿ok? Un montón de soluciones raras han salido en el camino. Algunos dijeron, mire, pongamos barreras inflables, de modo tal de que cuando baje el río, ¿no es cierto?, nosotros subimos las barreras, ¿no es cierto?, y con eso le bajamos la velocidad del río. Y para eso, ¿no es cierto?, y eso significa que el mar no se ensucia y qué sé yo qué. No, no anda.
Porque ocurre que el torrente es muy fuerte, ¿no es cierto? Cuando suben los ríos acá, ¿no es cierto? Bajan desde, qué sé yo, de cotas cercanas a los 5.000 metros de diferencia, en solo 100 kilómetros. Entonces el agua alcanza una velocidad espantosa y no hay cómo atajarla. A otros se le ocurrió poner unos espigones, ¿no es cierto?, a la salida de los ríos. Los espigones significan una especie de muelle, ¿no es cierto?, de modo tal de que con esos espigones, ¿no es cierto?, cuando baja el río, tú tiras las aguas contaminadas mar adentro para que se diluyan. Una obra enferma de cara, ¿no es cierto?, y que además producía un montón de problemas externos. A otros genes se les ocurrió, ¿no es cierto?, qué sé yo, entubar los dos cauces. O sea, ponerles, qué sé yo, concretarlo, ¿no es cierto?, ponerles concreto en las riberas, de modo tal de que no tengan material que arrastrar. Todas las ideas más locas que un rayo acaba de amarrar a la cola. Y finalmente quedó esta locura. Construir 2 embalses. Ahí tú tienes un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo. Mira, ¿cuál es el problema? El problema inicialmente, ¿no es cierto?, es la cuestión de ¿cómo se llama?, la contaminación de las aguas durante la crecida de los ríos. ¿Ok? La contaminación de las playas, qué sé yo. Y la solución, después de buscar un montón de soluciones, fue los embalses. Es la solución concreta. El problema lo tenemos detectado, ¿no es cierto?, qué sé yo, la bajada de los ríos se produce en plena temporada alta de turismo, ¿no es cierto?, y deja la pelotera. Es raro, ¿no es cierto?, entre otras razones porque los embalses están catalogados como embalses agrícolas, es decir, el propósito de eso, ¿no es cierto?, es estabilizar el flujo de agua de los ríos San José y Utah. La razón, ¿no es cierto?, es porque en realidad metir los parámetros que permitiera y no te justificaba construir embalses de ese costo para mantener a flote, ¿no es cierto?, a los operadores turísticos de Arica. No había manera. Arica no tiene mucho turismo, ¿no es cierto?, qué sé yo, y el impacto, ¿no es cierto?, sobre el turismo y la contaminación de las playas es bastante escaso. ¿Te das cuenta? Entonces se salió con esa solución, que es malita, en mi opinión. Pero no es la peor. O sea, es la menos peor de todas. Si nosotros queremos solucionar ese problema, parece que según los que saben de hidráulica, ¿no es cierto?, esa es la menos peor de todas. A mí se me ocurren otras, pero ahí está. Como dicen, ¿no es cierto?, muchachos, ¿no es cierto?, normalmente cuando surgen problemas, ¿no es cierto?, empieza un quebradero de cabeza, ¿no es cierto?, en que se buscan soluciones. Muchas veces los problemas son bastante raros, ¿no es cierto?, es decir, y eso es lo que vamos a ver más adelante también, cómo generar ideas de proyectos que sean eficientes, pertinentes. A ver, un ejemplo que también me pasó a mí siendo director de Corfo, como para que vean cómo andan las cosas, cómo funcionan las cosas. Mira, cuando yo fui director de Corfo, ¿no es cierto?, llegó un tipo, ¿no es cierto?, que venía de Calama, ¿no es cierto?, con un proyecto súper extraño, que todos lo miraban con cara de, como quien mira una cucaracha, con cara, y era un tipo, ¿no es cierto?, que quería construir canchas de pasto sintético. ¿Te suena eso? Las canchas de pasto sintético. Y hay como 3 mínimo acá en Arica. La primera se instaló por gestión de su profe, ¿no es cierto?, siendo director de Corfo. Porque cuando yo vi el proyecto dije, aquí huelo dinero. Me picaba la guatita. Dije, sí, échale, póngale. Ofrézcale todo a este tipo, ¿no es cierto?, lo ayudamos como quiera, pero instálese. Los tipos de la Corfo me miraban con cara de bueno, ¿qué le pasó, no es cierto? Pero mala cueva. A mí me pareció buena idea, ¿no es cierto? Entre otras razones porque él había construido canchas de pasto sintético en otras partes. En Calama, ¿no es cierto?, en otras partes, no sé, y funcionaba muy bien. Y yo dije, aquí está lleno de tipos con vocación de pasto, ¿no es cierto?, pero que no hay pasto en Arica. Apostaría que esto va a ser un buen negocio. Instaló. Las primeras canchas que se instalaron fueron esas que están ahí en Chinchorro, no, Chinchorro, claro, la playa de las Manchas, ¿no es cierto?, por ahí cerca de donde está el club de hípico, el club de Cueste, esa cuestión de los milicos, para afuera. Todos han ido, ¿no? Sí, profesor, las canchas de las manchas fueron las primeras que aparecieron. Esas se hicieron, ¿no es cierto? Era una sola. Sí. De hecho, las inauguró papá, esas cuestiones, tu profe. Dijimos una humorada, ¿no es cierto? Ya hagamos una pichanga de inauguración. Y ahí andaba tu profe, ¿no es cierto?, con un disfraz de futbolista, ¿no es cierto?, jugué por Camarones, nada de cosas.
Y otro equipo en que habíamos desafiado al intendente para que se pusiera equipo de fútbol, pero no quiso. Llegó con tal de corbata. Pues. Ya, en fin. Bueno, la cuestión, ¿no es cierto?, que se instaló eso. Al muy poco tiempo, ¿no es cierto?, que si yo le fue como le fue, ¿no es cierto?, y empezaron a aparecer otros proyectos. Otros más empezaron a copiar la idea. Y también fueron a la Corfo a pedirme ayuda, pero por supuesto yo dije, no, pues, chiste podrido sale repetido. No, chiste repetido sale podrido, esa es la cosa. Una nomás, pues, o sea, no, nosotros estamos ayudando a empresarios innovadores, ustedes simplemente están copiando una idea nomás. Y ya fantástico hasta por ahí, ¿no es cierto? Se instalaron otra ahí cerca de la discoteca, ¿no es cierto?, de las Ojos, ¿no es cierto?, otras que se instalaron por allá por ese camino de la... En fin, da lo mismo. Pero, entre medio, ¿no es cierto?, me llama el intendente, ¿no es cierto?, de la época, y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay unas juntas de vecinos, ¿no es cierto?, que quieren instalar canchas de pasto sintético. Ya, y yo pito toco ahí, no, porque a ver si los podía ayudar, que si yo con la formulación del proyecto, algo, ¿no es cierto?, porque quieren cancha de pasto sintético, y es justo que por último que no tengan que pagar micro y tener que transportarse para allá tan lejos, y qué sé yo qué. Entre lo cual yo le dije al intendente, ¿estás seguro que lo que estos buenos quieren son canchas de pasto sintético? Porque ¿sabes qué? ¿No es cierto? Porque le dije yo, mira, si ellos quieren jugar en cancha de pasto sintético, ¿no es cierto?, yo puedo arreglar que hacer un convenio con los viejos, con el dueño de las canchas, ¿no es cierto?, para que nos venda cupos para la gente pobre, para tus amiguis. Y los llevamos, que si yo en buses, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, y les reservamos cupos, ¿no es cierto?, y se lo hacemos gratuito. ¿Por qué le vamos a construir una cancha de pasto sintético a ellos? El intendente se enojó conmigo en esa época, ¿no es cierto?, y yo también me enojé con él, ¿no es cierto?, pero seguimos conversando sobre el tema. ¿Por qué? Porque a mí yo lo encontraba más raro que extrañísimo. Le dije, compadre, además, ¿sabe qué? La cancha de pasto sintético tiene un costo de operación. Ya, para que esa cuestión se justifique, ¿no es cierto?, no vaya a estar jugando en verano a las 3 de la tarde en esa cuestión. Normalmente ahí se juega con luz, de noche, ¿no es cierto?, de tarde, noche, y por lo tanto tenéis que tener plata para pagar la luz, ¿no es cierto?, que si yo, el pasto sintético tenéis que mantenerlo, ¿no es cierto?, porque se empieza a pelar, ¿no es cierto?, y tenéis que cambiarlo. En fin, tiene hartos problemitas, no es llegar y construir una cancha, ¿no es cierto?, y ya. ¿Cómo se entiende esta cuestión? Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que me empezó a contar el intendente, me dijo, mira, lo que pasa es que ellos quieren tenerla cerca de sus casas, ¿no es cierto?, pero es que además la junta de vecinos, ¿no es cierto?, están con la idea de que ellas podrían cobrar un alguito para que puedan jugar los cabros de la pobla. Cobrar un alguito, ¿qué significa esa cuestión? Algo, ¿no es cierto?, para la luz, para qué sé yo, para mantener la cancha, qué sé yo, para mantener la sede comunal, qué sé yo qué. Y yo le dije exactamente lo que está aquí. Intendente, oiga, y dígame una cosa, ¿y no será mejor que usted le financie la operación de la Junta de Vecinos en vez de estar poniendo una infraestructura tan cara como esta? ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, el gobierno regional terminó instalando canchas de pasto sintético. De hecho, hay una ahí, se ve una de las que se construyeron cuando uno va al Morro, ¿no es cierto? Que en el camino del Morro se ve una como para abajo, ¿no es cierto? Ahí hay una. Hay otra en la Zapa, ¿no es cierto?, que sé yo, en varias partes, ¿ok? O sea, perdí la pelea, digamos. Porque a mí me parecía una estupidez, digamos. Pero yo creo que el problema, ¿no es cierto?, ahí era que no estaba bien definido el problema. ¿Cuál era la solución al problema? ¿Cuál era el problema ahí? La infraestructura de la Junta de Vecinos. No tenía plata, supongo. Por ahí podría ser, ¿no es cierto? En realidad lo que pasaba, ¿no es cierto?, yo creo, era que la Junta de Vecinos querían tener un negocito. Querían tener un negocio para autosustentarse. Yo no digo que ellos quisieran ganar plata para ellos, nada que se les parezca, no lo sé. A lo mejor era eso, digamos, pero no lo sé. Pero querían tener lucas, ¿no es cierto?, independientes. Querían poder mantener su junta de vecinos, a lo mejor querían, que si yo, pagarle un sueldo a un par de viejos para que hicieran el aseo, o a alguien que se encargara de la mantención, que si yo, poder abolonar su junta de vecinos sin tener que estarle pidiendo plata al gobierno. Y vieron que la cancha de pasto sintético, ¿no es cierto?, era un negocio que ellos podían hacer. Y la administración pública está lleno de ese tipo de problemas. Se plantea en realidad, ¿no es cierto?, normalmente lo que hace, ¿no es cierto?, lo que percibe un político, una autoridad política, ¿no es cierto?, administrativa del país, ¿no es cierto?, lo que percibe es una demanda concreta por un bien. Queremos una cancha sintética, ¿ok?, o queremos, no sé, cualquier cosa. En realidad,
eso no permite ver el problema. ¿Ok? No permite ver cuál es la necesidad de fondo que hay en ese asunto y cómo atacarla bien. De hecho, está lleno de políticos buscando ideas, ¿no es cierto?, cuando hay elecciones. Ustedes lo han visto, eso me imagino. Cuidado con eso, ¿ok? Bueno, ahí está. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, el ciclo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que es el más genérico de los tres. Hay una etapa de preinversión, inversión y operación, ¿ok? Aquí está, hay etapas previas, ¿no es cierto?, las vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, pero toda la etapa preinversional son los estudios, ¿ok? Desde el perfil de un proyecto hasta los estudios de diseño, ¿no es cierto?, todo eso es preinversión. Inversión es la ejecución misma de un proyecto de inversión, un proyecto público, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, no necesariamente la construcción de algo, sino que la ejecución de un programa, por ejemplo. Y la operación, ¿no es cierto?, es cuando tú dejas a cargo de la institución responsable del proyecto, ¿no es cierto?, la operación normal del proyecto, ¿ok? O sea, en la cancha de pasto sintético, ¿no es cierto?, qué sé yo, significa eso, ¿no es cierto?, que tú haces el estudio preinversional, digamos, llamas a licitación, ¿no es cierto?, para que se va a construir la cancha, ¿no es cierto?, y la operación empieza cuando le pasas la cancha a la junta de vecinos, ¿no es cierto?, para que ellos la administren, ¿ok? Eso es la etapa genérica de esta cosa, ¿ok? Bueno, aquí está explicado, ¿no es cierto? No vamos, no creo que se necesite hacer mucho detalle sobre esto. Pero aquí está lo que decíamos antes, la etapa de preinversión, ¿no es cierto? Aquí hay por lo menos estas 3 etapas, 4 etapas le ponen acá. Esto está en nomenclatura del Ministerio de Desarrollo Social. La idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aquí hay unas flechitas que están indicando, ¿no es cierto?, que del perfil podemos pasar a diseño, de prefactibilidad podemos pasar a diseño y de factibilidad podemos pasar a diseño. De idea no, digamos. Y estas son movidas que permite el Sistema Nacional de Inversión, es decir, dependiendo del tipo de proyecto, de la importancia, del valor del proyecto, ¿no es cierto?, uno puede saltarse etapas. O sea, para construir una cancha de pasto sintético, no necesitamos llevar ni siquiera un nivel de prefactibilidad. Podemos pasar directamente de diseño a ejecución. ¿Ok? No hay ningún problema con eso, ¿no es cierto?, porque no es mucho lo que vaya a ganar haciendo un estudio de prefactibilidad si es que ganas algo. Reitero, la idea de los estudios, ¿no es cierto?, es inversión, es compra de certeza. Y por lo tanto eso está sujeto a evaluación también. O sea, si yo construyo una cancha que me cuesta, no sé, 50 millones de pesos, ¿no es cierto?, y me gasto 10 en un proyecto, en el estudio de la prefactibilidad, ¿no es cierto?, estoy haciendo un negocio muy estúpido. ¿Se dan cuenta? Porque no estoy evitando costos mayores. No tiene sentido hacer un estudio de prefactibilidad para una cancha. No sé, para mejorar una junta vecinal, cosas de ese estilo, no tiene ningún sentido. Podemos pasar del perfil al diseño directamente. ¿Ok? Y me acabo de dar cuenta, ¿no es cierto?, que se nos hizo tarde, muchachos. Igual dejemos un par de minutos para preguntas. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora, ¿no es cierto? Seguimos la próxima clase. Lamento las demoras. Por lo menos a mí se me hizo corta la clase de hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que a ustedes se les hacen eternas igual, pero bueno. Dejamos de